Buenas tardes, licenciado y compañeros. Nosotros les vamos a hablar acerca de la NIC 8, políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. Somos el grupo 2, conformado por Betty Chacón, Elman Arreaza, Israel Dimas, Iván Jorge, Edgar Morales y mi persona Sandra Borós. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? Pues esta norma prescribe los criterios para poder seleccionar y modificar las políticas contables. También nos brinda el tratamiento contable y la información a revelar acerca de los cambios en las políticas contables, los cambios en las estimaciones contables y también para la corrección de errores. Esta norma también trata de realzar 3 de las características cualitativas de los estados financieros, que son la relevancia, la fiabilidad y la comparabilidad. Esta última tanto con los estados financieros emitidos por la entidad en periodos anteriores y también con los elaborados por otras entidades. Además, esta norma nos indica que los requerimientos de información a revelar relacionados con las políticas contables ya han sido establecidos en la NIC 1, que da de presentación de estados financieros, a excepción de lo que tenga relación con los cambios en las políticas contables. ¿Cuál es el alcance de esta norma? Pues la NIC 8 es de aplicación en la selección y la aplicación de políticas contables, también para la contabilización de los cambios en estas, los cambios en las estimaciones contables y en la corrección de errores de periodos anteriores. Además, viene bastante relacionada con la NIC 12, que es impuesto a las ganancias, ya que nos indica que el efecto impositivo derivado de la corrección de los errores de periodos anteriores, así como también los ajustes retroactivos que se hagan al realizar cambios en las políticas contables, se va a contabilizar de acuerdo con esta norma. Ahora los dejo con mi siguiente compañero. Buenas tardes compañeros y licenciado. Mi nombre es Edgar Morales y continuamos con la presentación. La norma nos presenta algunas definiciones para poder entender de una mejor manera las normas. La primera definición que nos proporciona esta norma son las políticas contables. No son nada más que los principios, bases o acuerdos, reglas y procedimientos que están dentro de una entidad. Ya eso los utilizan para llevar su contabilidad. Cambio en una estimación contable. Esto es un ajuste en los importes de un activo o un pasivo. Y esto no son correcciones de errores. Y también tenemos errores de periodos anteriores que son las omisiones o inexactitudes en los datos financieros de una entidad para uno o más periodos anteriores, que esto resulta en un fallo al planear un error o utiliza información y que no utiliza una información fiable. También tenemos lo que son la aplicación retroactiva, que esa consiste en corregir el reconocimiento, medición e información a revelar de los importes de los elementos de los estados financieros, como si el error cometido en periodos anteriores no se hubiera cometido nunca. También la norma nos indica sobre la restricción retroactiva, que esta es corregir el reconocimiento y medición de información a revelar de los importes de los elementos de los estados financieros. También tenemos la parte de impracticabilidad, que es la aplicación de un requerimiento. Es impracticable cuando una entidad no puede aplicar tras efectuar todos los esfuerzos razonables para poder hacer sus cambios en las políticas o estimaciones contables. También la norma nos proporciona lo que es una aplicación prospectiva, que ese es un cambio en la política contable y del reconocimiento del efecto de un cambio de una estimación contable,
y esta consiste en aplicar una nueva política en las transacciones y el reconocimiento del efecto de este cambio contable para el periodo corriente y los futuros efectos por dicho cambio. Eso desde el momento que se decide cambiar la política contable. Continuado con la exposición, tenemos la parte de políticas contables, que es la selección y aplicación de las políticas contables. Para que una entidad pueda proponer políticas contables, se debe tener una adecuada selección de estas políticas. Es necesario tener un conocimiento profundo de las transacciones y hechos económicos de la empresa, pues solo así las políticas que están implementando permiten obtener información útil para la toma de decisiones de los diferentes usuarios. En la norma nos indica en su párrafo número 10 que en ausencia de una NIF que aplique específicamente a una transacción o otros hechos o condiciones, la gerencia deberá usar su juicio al desarrollar y aplicación de una política contable con el fin de suministrar información y, y que ésta tenga que ser relevante y fiable, así como nos lo indica en la NIC 1, en la presentación de estados financieros, en las características cualitativas de la información financiera. Entonces, para que la empresa pueda desarrollar sus políticas contables, tiene que tomar esto en cuenta para la selección y aplicación de la misma. Buenas tardes, compañeros y licenciados. Mi nombre es Betsy Chacón y pues yo les voy a hablar sobre lo que es la uniformidad de las políticas contables. Lo que indica la norma es que una entidad seleccionará y aplicará sus políticas contables de una manera uniforme para las transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares, a menos que una NIF lo requiera o permita específicamente establecer categorías de partidas para las cuales podría ser apropiado aplicar diferentes políticas. Si en dado caso se requiere o permite establecer esas categorías, pues se seleccionará una política contable adecuada y se aplicará de una manera uniforme.
Cambios en las políticas contables. ¿Cuándo la entidad puede aplicar un cambio en una política contable? La primera va a ser cuando sea requerido por otra norma, como por ejemplo una norma que venga a sustituir a otra. La segunda es porque hay una política contable que lleva a los estados financieros a que suministren una información más fiable y relevante sobre los efectos de las transacciones. Lo que indica la norma también es que los usuarios de los estados financieros pues tienen la necesidad de poder comparar esos estados financieros de la entidad a lo largo del tiempo. Esto con el fin de poder identificar las situaciones financieras, el rendimiento. En consecuencia, pues se aplicarán las mismas políticas contables dentro de cada periodo, así como de un periodo a otro, excepto si se presentan algunas situaciones como las que fueron mencionadas anteriormente. También vamos a ver lo que son situaciones que no constituyen un cambio en políticas contables, pues cuando la aplicación de una política contable pues difieren las transacciones ocurridas anteriormente o ya sea que existan sucesos que no han ocurrido anteriormente. La aplicación de los cambios en políticas contables, pues la norma indica que será cuando la entidad contabilice un cambio en una política contable derivado de la aplicación inicial de la NIF. También cuando la entidad pues cambie una política contable, ya sea por la aplicación inicial de la NIF, en la cual incluye una disposición transitoria específica aplicable a tal cambio. Eso es todo, los dejo con mi siguiente compañero.
Buenas tardes compañeros, mi nombre es Iván Coge y les hablaré acerca de la aplicación retroactiva. La aplicación retroactiva consiste en aplicar una nueva política contable como si ésta se hubiera aplicado siempre, es decir, el efecto financiero por cambiar de la política contable puede afectar resultados de periodos anteriores, resultados de periodos futuros o ambos. El cambio de la política contable ajustará los saldos iniciales de cada componente afectado del patrimonio para el periodo anterior más antiguo que se presente, revelando información acerca de los demás importes comparativos para cada periodo anterior presentado, como si la nueva política contable se hubiese estado aplicando siempre. Limitaciones a la aplicación retroactiva. El cambio en la política contable se aplicará retroactivamente, salvo y en la medida en que fuera impracticable determinar los efectos del cambio, en cada periodo específico o en el efecto acumulado, cuando sea impracticable determinar los efectos que se derivan en cada periodo específico del cambio de una política contable, sobre información comparativa en uno o más periodos anteriores para los que se presente la información. La entidad aplicará la nueva política contable a los saldos iniciales de los activos y pasivos al principio del periodo más antiguo, para que la aplicación retroactiva sea practicable, que podría ser el propio periodo corriente, y efectuará el correspondiente ajuste a los iniciales de cada componente del patrimonio que vea afectado para ese periodo. También hay limitaciones cuando sea impracticable determinar el efecto acumulado al principio del periodo corriente por la aplicación de una nueva política contable a todos los periodos anteriores. La entidad ajustará la información comparativa aplicando la nueva política contable de forma prospectiva desde la fecha más antigua en que sea practicable hacerlo. Información a revelar. Cuando la aplicación por primera vez de una NIF tenga efecto en el periodo corriente o en alguno anterior, salvo que fuera impracticable determinar el importe del ajuste, o bien pudiera tener efecto sobre periodos futuros, la entidad revelará el título de la NIF, en su caso que el cambio en la política contable sea efectuado de acuerdo con su disposición transitoria, la naturaleza del cambio en la política contable, en su caso una descripción de la disposición transitoria, en su caso la disposición transitoria que pudiera tener efectos sobre periodos futuros para cada partida del estado financiero que se vea afectada. Información a revelar cuando un cambio voluntario en una política contable tenga efecto en el periodo corriente o en alguno anterior. Tendría efecto en este periodo, excepto que sea impracticable determinar el importe del ajuste, o bien tener efecto sobre periodos futuros. La entidad revelará la naturaleza del cambio en la política contable, las razones por las que la aplicación de la nueva política contable suministra información fiable y más relevante para el periodo corriente y para cada periodo anterior presentado, en la medida en que sea practicable el importe del ajuste para cada partida del estado financiero que se vea afectada. Si la NIC 33 es aplicable a la entidad para las ganancias por acción tanto básicas como diluidas. Además, el importe del ajuste relativo a periodos anteriores presentados, en la medida en que sea practicable, y si la aplicación retroactiva fuera impracticable para un periodo anterior en particular, o para periodos anteriores presentados. Las circunstancias que conducen a esa situación, junto con una descripción de cómo y desde cuándo se ha aplicado el cambio en la política contable.
Buenos días compañeros, mi nombre es Herman Arriaza y les voy a presentar las estimaciones en cambios contables. Basados en que existe una gran incertidumbre en muchas empresas o en los negocios y no se pueden a veces medir algunos valores de forma precisa, estos se deben de estimar. Por esa razón, los cambios en estimaciones contables implican la toma o el conocimiento de juicios para poder realizar las mismas basados en la información que tenemos, como algunos ejemplos que podemos dar: la obsolescencia por inventarios, la vida útil o depreciaciones de algunos activos, el valor razonable de algunos activos, las cuentas por cobrar que tenemos riesgos para que se vuelvan incobrables y otras como obligaciones por garantías. El efecto que ocurre en los cambios de estimaciones contables va a ser reconocido de forma prospectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a ver a un futuro, a una proyección de lo que se pretende tener. Esto se ve en el resultado de los periodos en que se tiene cambio o en los periodos futuros que se afectan en estos mismos. Cada cambio de estimación contable da lugar a los cambios a los activos y pasivos, en los cuales van a ser ajustados directamente al momento de ser registrados en los libros contables, haciendo un movimiento directo de la estimación contra el valor real que se está registrando en los libros contables, ya sea estos activos o pasivos. De acuerdo a lo indicado en la norma en los párrafos 39 y 40, nos dice que todo cambio que vaya a afectar o vaya a producir algún cambio en el tiempo corriente o futuro debe de ser registrado para poder tomar los efectos de estos mismos. En caso de estos no se puedan registrar porque no se tiene suficiente respaldo o es impracticable, la entidad tiene que revelar estos hechos en los cuales puede salir afectado los resultados de los estados financieros. Dicho esto, es importante revelar lo que nosotros tenemos en la información que puede estar afectando o nos puede afectar a futuro para poder considerarla y crear alguna contingencia dentro de los estados financieros. Los errores. Estos muchas veces son ocasionados por descuidos humanos o a veces se hace de forma intencional. Estos pueden afectar o pueden surgir al momento en que estamos realizando partidas o valorando alguna información que va a ser reflejada en los estados financieros. Muchas veces existen los errores potenciales, que estos llegan a ser materiales y que son de alto impacto en el resultado de nuestros estados financieros. Algunas veces se hace de forma intencional, buscando expresar una información que favorezca la decisión de los usuarios de la información financiera. Esto no va de acuerdo a NIF, ya que no está haciendo lineamientos que se ven al presentar la información de manera fiable. Con esto, al encontrar nosotros errores en el periodo actual, pueden ser corregidos antes de que estos sean autorizados para poder ser presentados y emitidos. Lastimosamente, muchas veces estos errores se presentan en periodos posteriores, ya que algunas veces después de que se presentan los estados financieros se hace una revisión más exhaustiva por los auditores. Junto con ello, al identificar los errores de periodos anteriores, se pueden corregir o ajustar de forma retroactiva para poder mostrar valores lo más real posible. Junto con ello vamos a platicar de expresar la información comparativa, en la cual nos va a mostrar la información que tenemos de periodos anteriores de donde se originó el error y poder corregirlo a nuestro periodo actual. Dicho esto, se va a reexpresar la información de saldos iniciales en nuestros activos, pasivos o patrimonios, los elementos de la situación financiera, para poder reflejar nuestra información lo más fiable posible y más llegado a la realidad de nuestra situación financiera. Muchas gracias, los dejo con mi siguiente compañero.
Buenas tardes, licenciado y compañeros presentes. Mi nombre es Israel Baki. Continuando con la exposición, les voy a hablar acerca de las limitaciones a la reexpresión retroactiva. Cuando hablamos de reexpresión retroactiva, debemos tener en cuenta que hace referencia a un error de un periodo anterior, el cual se considera impracticable si no es posible determinar los efectos que va a causar dicha reexpresión para el periodo anterior, para lo cual tenemos tres opciones. La primera sería aplicar la reexpresión a los periodos para los que sea practicable. La segunda, en los casos que sea impracticable, determinar los efectos que causaría para cada periodo específico y no se pueda medir la información comparativa de uno o más periodos. La entidad debe reexpresar los saldos iniciales de activos, pasivos y patrimonio siempre que la reexpresión retroactiva sea practicable. Normalmente este ajuste se realiza contra los resultados acumulados. En los casos que sea impracticable el efecto acumulado al principio del periodo actual comparativo con los periodos anteriores, la entidad deberá reexpresar la información comparativa corrigiendo los errores de forma prospectiva, o sea, quiere decir de ahora en adelante o de la fecha que sea practicable la corrección. Buenas tardes, licenciado y compañeros presentes. Mi nombre es Israel Baki. Continuando con la exposición, les voy a hablar acerca de las limitaciones a la reexpresión retroactiva. Cuando hablamos de reexpresión retroactiva, debemos tener en cuenta que hace referencia a un error de un periodo anterior, el cual se considera impracticable si no es posible determinar los efectos que va a causar dicha reexpresión para el periodo anterior, para lo cual tenemos tres opciones. La primera sería aplicar la reexpresión a los periodos para los que sea practicable. La segunda, en los casos que sea impracticable, determinar los efectos que causaría para cada periodo específico y no se pueda medir la información comparativa de uno o más periodos. La entidad debe reexpresar los saldos iniciales de activos, pasivos y patrimonio siempre que la reexpresión retroactiva sea practicable. Normalmente este ajuste se realiza contra los resultados acumulados. En los casos que sea impracticable el efecto acumulado al principio del periodo actual comparativo con los periodos anteriores, la entidad deberá reexpresar la información comparativa corrigiendo los errores de forma prospectiva, o sea, quiere decir de ahora en adelante o de la fecha que sea practicable la corrección. Continuando, la información a revelar sobre errores de periodos anteriores serían los siguientes: la naturaleza del error del periodo anterior, cuando sea practicable para cada periodo anterior, cada partida del estado financiero que se vea afectada para el importe de la ganancia por acción, el importe del ajuste al principio del periodo anterior más antiguo y las circunstancias de la impracticabilidad de la expresión retroactiva. Continuando, la información a revelar sobre errores de periodos anteriores serían los siguientes: la naturaleza del error del periodo anterior, cuando sea practicable para cada periodo anterior, cada partida del estado financiero que se vea afectada para el importe de la ganancia por acción, el importe del ajuste al principio del periodo anterior más antiguo y las circunstancias de la impracticabilidad de la expresión retroactiva. Impracticabilidad de la aplicación y de la reexpresión retroactiva. Impracticable al ajuste de la información comparativa de uno o más periodos anteriores. Efectuar estimaciones al aplicar una política contable a los elementos de los estados financieros y el hecho de frecuentemente se exija efectuar estimaciones cuando se modifica la información comparativa no impide ajustar o corregir razonablemente dicha información. Esto es todo de nuestra parte, compañeros. Gracias por su atención. Feliz tarde. Impracticabilidad de la aplicación y de la reexpresión retroactiva. Impracticable al ajuste de la información comparativa de uno o más periodos anteriores. Efectuar estimaciones al aplicar una política contable a los elementos de los estados financieros y el hecho de frecuentemente se exija efectuar estimaciones cuando se modifica la información comparativa no impide ajustar o corregir razonablemente dicha información. Esto es todo de nuestra parte, compañeros. Gracias por su atención. Feliz tarde.